la bienvenida a Espacio Medizona, un foro donde nos inspiramos en temas de la salud. Mi nombre es Rocío Esquerra y el día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Alberto Revuelta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Medizona por aquí compartir algunas preguntas. Perfecto, estamos muy emocionados de que estés aquí. Y antes que empezar con esto, queremos saber cómo decidiste especializarte en medicina interna, en gastroenterología y en endoscopía. Hace aproximadamente 10 años ingresé al Instituto de Nutrición a realizar la especialidad de medicina interna. Posteriormente me gustó pues todo lo relacionado al sistema digestivo, los trastornos de gastrointestinales. Y pues por último me estoy terminando de especializar en endoscopía avanzada. Entonces ese es todo mi proceso, así es. Perfecto. Pues vamos a platicar, la verdad, bastante de todo esto, gastroenterólogo. Y justamente, ¿qué atiende un gastroenterólogo? ¿Para qué vamos a un gastroenterólogo? Ok, el gastroenterólogo se encarga de ver todos los trastornos que afectan al sistema digestivo, que van desde la boca hasta el final del tracto digestivo y pues pasando también por algunos otros órganos, ¿no? Como lo es el hígado, el páncreas, dolores abdominales, todo lo referente al sistema digestivo, podemos nosotros como gastroenterólogos darles una atención integral. ¿Y cuáles son estos síntomas principales que tenemos gastrointestinales cuando tenemos como alguna enfermedad o situación? Ok. Los síntomas más prevalentes, más comunes que se encuentran en la población, son la inflamación, que es en realidad es súper común, la distensión abdominal, ese es el término correcto, la acidez, el reflujo, ¿no? Como tal. Muchos pacientes viven estreñidos o con diarreas, entonces todos estos síntomas son los que deben de hacerte acudir a un gastroenterólogo. ¿Y como cada cuánto se tiene que ir a un gastroenterólogo? ¿Cada vez que presentes un síntoma o sí debería de ser algo regular? En realidad dependiendo de tu trastorno que tengas, ¿no? Si tienes alguna enfermedad que requiere de algún seguimiento, sí vemos pacientes con cierto seguimiento, pacientes con alguna alteración en el hígado, por ejemplo, pacientes con cirrosis, generalmente los citamos cada 3 a 6 meses, ¿no? Pero pacientes con algún síntoma muy más sencillo, como reflujo, acidez, les damos tratamiento y si con eso mejora, probablemente no sea necesario más citas, ¿no? Va a depender un poquito de tu trastorno. ¿Y cuáles son las pruebas de diagnóstico más comunes para tratar y para darse cuenta de estos problemas gastrointestinales que probablemente muchos de nosotros tengamos? Claro, pues primero vamos al gastroenterólogo a una revisión y después mandamos los estudios pertinentes. Desde una prueba de sangre nos puede ayudar a nosotros. En las pruebas de sangre comunes podemos determinar si el hígado está funcionando bien, por ejemplo, o si hay anemia, que la anemia es un dato de alarma que nos debe de hacer pensar en algún trastorno digestivo importante. ¿Cómo cuál podría ser? Por ejemplo, en este caso de la anemia. Claro, por ejemplo, en un paciente que tiene diarrea de mucho tiempo y se acude a consulta y le veo yo anemia, entonces debo de pensar yo en algunos otros trastornos, ¿no? Hay diarreas que son porque el colon se inflama y empiezan a sangrar, cáncer, ¿no? Un paciente que pierde peso y que tiene anemia, entonces hay que pensar en que no tenga algún tumor en el estómago, algún tumor en el colon, entonces algunos datos nos deben de hacer pensar que necesitamos más estudios. Obviamente esto estamos empezando pruebas muy sencillas, ya estudios más importantes, más invasivos como la endoscopía, que es cuando introducimos la camarita a través de la boca para poder revisar lo que es el tracto gastrointestinal o a través del recto para poder revisar el colon. Estos estudios pues ya son un poquito más avanzados para ver que no haya lesiones. O sea, podríamos decir que una primera fase son los estudios Claro. Pfizer de sangre o incluso como de tacto. Exactamente. Y ya después sería la endoscopia. Exactamente. Normalmente de inicio no mandamos un estudio endoscópico, ¿no? Primero vamos por partes y ya después vemos si hay que avanzar más. ¿Y estos procedimientos gastroenterólogos son complicados, son peligrosos? ¿Como paciente duele? No, en realidad, mira, la verdad es que algunos antes se hacían estudios sin anestesia. Entonces, imagínate la endoscopía, ¿no? Realizarse sin anestesia. ¿Es anestesia local o...? Se hacía con anestesia local, ¿no? Te dormía en la boca y se metía el tubito y así es en algunos lugares todavía para evitar elevar costos, pero pues es bastante molesto para el paciente. Actualmente ya el paciente no tiene ninguna molestia, es con un anestesiólogo que te va a dormir para que tú no tengas completamente dormidito, para que no tengas ninguna molestia al realizar los procedimientos. Eso está mejor. Sí, porque mucho mejor. Si no se vuelve un poquito más complicado.
Oye, ¿y estas enfermedades gastrointestinales, cuáles son las más comunes o las que en tu carrera te ha tocado ver con mayor frecuencia? Pues por mucho, el síndrome de intestino irritable, la colitis. Dime cuántas veces no te has sentido inflamada, Sí. ¿no? Entonces, O sea, siempre que es inflamación, ¿es colitis? no siempre. Ah. La mayoría de las veces sí lo es. La mayoría de las veces es el síndrome de intestino irritable. Nada más para que te des cuenta, 3 de cada 10 personas van a sufrir en algún momento de su vida de intestino irritable, de colitis. O sea, es muy común. Entonces, cuando empiezas con este trastorno, pues debes de acudir, ¿no? Es como de lo más común. ¿Y a qué se debe la colitis? ¿Por qué tenemos de la nada inflamación? Híjole, ahorita lo vamos a platicar también, es un poquito más a fondo. Es un trastorno bastante complejo, ¿no? En donde influyen muchos factores, ¿no? Tú has notado que cuando te estresas, cuando te da ansiedad es cuando te sientes un poquito peor, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en la charla. Pero son muchos factores, infecciones, el estrés, algunas bacterias que nos producen inflamaciones. Es una serie de factores. Por eso el intestino irritable, la colitis, no es tan sencillo de tratar, ¿no? Vas tú con un médico, luego vas con otro y tú te sigues inflamando. Entonces es un trastorno bastante complejo. Y dices que casi todo el mundo lo tiene, ¿no? O la Bastante gran mayoría de la común. población. Y mucho más frecuente en las mujeres. Mucho más Hay que frecuente en tener las cuidado. mujeres. Y para eso justo vamos con un gastroenterólogo, Claro. ¿no? Y que nos ayuda a tratarlo. Así es. ¿Y cuál otras enfermedades? Estabas mencionando, pues, la colitis. Sí, la acidez como tal, que es la enfermedad por reflujo, que es cuando sentimos que nos está quemando, ¿no? Hay otros trastornos como las agruras, que el término médico se llama dispepsia, pero que uno siente que le está quemando el estómago, que se siente ¿Y lleno. no es lo mismo la acidez que las agruras? No, las agruras es la sensación que tenemos aquí atrás del pecho de que se nos sube el ácido y nos quema. No. Y las agruras son la sensación que comúnmente le llamamos en la boca del estómago. Entonces son cosas distintas, uno proviene del esófago, otro puede provenir del estómago. Y las causas, por ende, son diferentes. Son distintas y se tratan distinto. Así es. Ok, perfecto. Y la cirrosis también comentabas, ¿no? Hace un momento. Sí, la cirrosis es un trastorno que cada vez aumenta. En México ahorita la causa más común, antes era el alcohol, ¿no? Sabemos que uno cuando toma mucho alcohol nos puede dar cirrosis. Actualmente ya es la obesidad. La obesidad hace que se empiece a llenar tu hígado de grasa y lo empieza a lastimar a lo largo del tiempo. Entonces, O sea, lo que hace la grasa es que tapa, por así decirlo. sí, lo va dañando. La grasa inflama. La grasa, digo, uno dice, bueno, la grasa es inflamación, ¿no? Pero Sí. de cierta manera sí lo es. Sí lo es. El hígado graso, no sé si has escuchado hablar de ese término. Conforme va avanzando el hígado graso y empieza a empeorar la grasa en tu hígadito, lo va lastimando más hasta que lleguemos a cirrosis. Y el hígado graso es una de las cosas que miden, ¿no? En algunos estudios, ¿no? Así es, hay grados de hígado graso y cuando tenemos solo hígado graso, se revierte. Eso puede ser reversible. Esto pregunta que tú me haces de la cirrosis, muchos me preguntan, pero si el hígado se regenera, ¿no? La cirrosis no se regenera. ¿Ah, Ya no? cuando llegamos a una etapa tan avanzada de daño en el hígado, Ya eso no pasa ya no nada. es reversible. Se revierte antes de que lleguemos a eso. Ok, perfecto. ¿Y cuál es, retomando ahora el tema de la acidez, ¿no? Que es tan común y creo que en México más por la comida que tenemos. ¿Cuáles son los principales síntomas de la acidez y sobre todo cómo podremos tratarla? Porque pues teniendo una variedad de comida pues bastante Claro. con picante, con cosas así que nos impiden pues llevar un mejor tratamiento estomacal. La acidez como tal se trata de diferentes maneras. La alimentación impacta mucho, como tú lo mencionas. Hay productos que generan mucha acidez, ¿no? El café, el jitomate, ¿no? Los cítricos, naranja, limón, ¿Y salsas. Y eso es porque estas sustancias hacen que el ácido del estómago que normalmente tenemos regrese más fácil. El café, por ejemplo, hace que el ácido del estómago, el café no es como tal tan ácido, sino que hace que regrese más fácil el ácido de tu estómago. Entonces, todos estos alimentos que les comento hacen que el estómago regrese su ácido y nos queme. Y por ejemplo, si tomaras el café con leche, o sea, como algo para rebajarlo, ¿serviría o aún así es lo mismo? Si no te lo tomas tan concentrado, puede ayudar, ¿no? Puede ayudar, pero imagínate tú que desayunas tus chilaquiles con tu cafecito y chilaquiles rojos, que el jitomate causa muchísima acidez. Sí. Entonces, pues, al ratito ya estás con el ácido hasta acá arriba, ¿no? Ok, ¿y cómo podríamos tratarlo? Además de
evitar o estos alimentos? Además de la dieta, el tratamiento principal o que ocupamos pues son los antiácidos, ¿no? Empezamos desde los antiácidos de venta libre, los más comunes, ¿no? Quien no ha tomado los gelecitos estos de sobre, ¿no? El omeprazol y todos estos. Entonces, claro, todos estos antiácidos pues, quitan la molestia, ¿no? El tratamiento más efectivo pues es medicamentos del tipo del omeprazol. Ya cuando no vemos mejoría con omeprazol, pues hay que buscarles otras causas de la acidez, como una hernia, por ejemplo, ¿no? Las hernias, cuando el estómago se hernia, que es cuando se bota un poquito, causan más problemas de acidez. Justo una persona conocida tiene una hernia hiatal, lo que le llaman, que justamente se le formó por eso y tiene mucha, pues ya tienen ahora. Exactamente, y cuando ya no mejoran con el omeprazol, con estos antiácidos, pues ya ahí ya hay que llevarlos a lo mejor a cirugía. Ok, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y hay algunas bacterias que nos puedan, pues, justamente hacer como más acidez estomacal o algo así? ¿O todo proviene, pues, de la alimentación o...? No, tenemos una bacteria muy común que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria la tenemos el 70% de los mexicanos. O sea, casi todos tenemos esta bacteria. No a todos nos causa problemas, eso es muy importante. ¿De qué depende? Yo puedo vivir de tu sensación y tu mismo estómago reacciona distinto a la bacteria, ¿no? Tú la puedes tener, yo la puedo tener, a mí no me causa problemas, a ti sí. Okay. Entonces, cuando los problemas de acidez ya son muchos, hay que buscar esa bacteria y hay que tratarla, ¿no? Se trata con diferentes antibióticos porque es una bacteria muy resistente, muy difícil de tratar. ¿Y como en cuánto tiempo se quita? Son tratamientos de 10 a 14 días. En realidad no es tanto tiempo. Rápido. Exactamente. Exactamente. Solo que el diagnóstico sí se tiene que realizar mediante endoscopía o mediante algunas otras pruebas. Ok, perfecto. Así es. Súper. Oye, y nos mencionabas hace ratito la parte de la gastritis. ¿Qué relevancia hay y qué relación hay entre la gastritis y también factores psicológicos que creo que a veces pueden llegar a afectar? Sí, ese es un tema súper interesante. Porque no solo afecta la gastritis. Nosotros tenemos una relación entre el cerebro y todo nuestro tracto gastrointestinal. Algo que le llamamos un eje cerebro-intestino, okay, que nos va a conectar todas estas factores psicológicos entre nuestra forma de sentirnos. Si te sientes ansiosa, si te sientes con estrés, se va a reflejar a nivel gastrointestinal. No solo en el estómago, eso es muy importante, también en el esófago, en el estómago, en los intestinos, en el colon. Todas estas conexiones van a aumentar tus síntomas cuando tú estás con alteraciones psicológicas. ¿Y sientes como una opresión o...? Son diferentes síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el esófago, si tú sientes acidez, puede ser no por el ácido, sino por tus factores psicológicos, por esta relación que yo te digo, ¿no? Entiendo. Si yo ya te quité la bacteria, por ejemplo, la bacteria que comentamos, y sigues con síntomas, hay que buscar que no sea esta conexión entre tu cerebro y tus intestinos. La colitis igual, ¿no? La colitis, yo ya te traté todo y tú sigues con molestias y hay que tratar esta conexión que hay. ¿Cómo se trata esa conexión? Se dan antidepresivos, pero no los ocupamos para la depresión como tal, okay, sino que hacen que esta conexión que tú tienes de tu cerebro y del intestino se regule de una mejor forma para que no te esté dando problemas. Okay. Y eso tú como justo médico internista, como que vas teniendo esa relación de, pues no solo la parte gastroenteral de la panza, sino también pues la conexión con el cerebro. Sí, digo, la verdad es que el que te formes como internista tiene un poquito de ventaja también, pues porque, como tú bien lo mencionas, los internistas nos encargamos de ver un poquito de todo, ¿no? Entonces ya lo podemos relacionar hacia otros sitios. Ok, perfecto. Oye, ¿y cuáles son estos signos de alarma para cualquier problema gastrointestinal que podamos tener? ¿Cuándo diríamos ya es una red flag, como decimos Sí, ahora? Eso es muy importante. Como te comento, por ejemplo, la colitis, pues muchos están inflamados, ¿no? Pero si tú me dices, oye, me estoy inflamando, pero yo te encuentro anemia, tienes más de 50 años, antecedente en tu familia de cáncer de estómago o de colon, ¿no? O evacuaciones con sangre, bueno, entonces a lo mejor no solo es colitis, ¿no? Ya tengo que buscarte otra cosa. Esos son los datos de alarma que debemos de buscar siempre en las consultas. Y si pasa una vez y, no sé, en un tiempo ya no pasó, ¿también sería un foco de alarma o tiene que ser algo constante? Que todos los días tengas estos síntomas o... No, con una sola vez que tú me digas, sí, la verdad, una sola vez que tú me dices, hice del baño con sangre,
para mí ya es un dato de alarma para que no solo piense en colitis. Tengo que pensar que puede haber algo más. ¿Y pensarías justo en el cáncer de colon? Exactamente. Podríamos pensar en algunos trastornos como cáncer de colon, algunas otras enfermedades. Exacto. Y hablando del cáncer de colon, ¿cuáles son como los principales síntomas? Digo, aparte de estas red flags que ya mencionaste, ¿qué otras cosas podríamos pues alertarnos de esto? Sí, bueno, en realidad el cáncer de colon, pues como muchos cánceres sabemos que no da síntomas al principio, ¿no? Que ya da síntomas cuando estamos más avanzados. Entonces, generalmente cuando ya un tumor es muy avanzado, pues ya nos estreñimos mucho, no podemos ir del baño, estamos perdiendo mucho peso, ¿no? Y de manera inicial lo que siempre buscamos son las banderas rojas, lo que mencionamos, de pérdida de peso, que no tengas anemia, sangre en las evacuaciones, y ahí es en donde tengo que buscártelo. ¿Y se puede detectar de manera temprana? Claro, claro. Esto es muy importante para el público. Todo paciente arriba de 50 años debería de realizarse un screening para cáncer de colon, ¿no? Así como hay cáncer de mama y la mastografía nos previene, tenemos algunas pruebas como la colonoscopía, que esta nos la realizamos cada 10 años para prevenir el cáncer de colon. Mujeres. Hombres, mujeres, cualquier persona, ¿no? Podemos empezar un poquito antes si tú tuviste algún antecedente familiar de cáncer de colon. Exactamente. ¿Y podemos evitar algún tipo de alimento para justo también evitar el cáncer de colon o no va directamente relacionado con eso? Sí, ya hay un poquito de estudios en donde nos dice que, por ejemplo, exceso de carnes rojas, de embutidos, ¿no? También comer más de 4 veces a la semana carnes rojas, por ejemplo, es un factor de riesgo para cáncer de colon. ¿Y por qué? ¿Cuál es la relación? No muy bien se sabe, pero por ejemplo, los embutidos que traen algunas sustancias, como los nitritos, que son sustancias cancerígenas, entonces el exceso de comer embutidos puede aumentar el riesgo de cáncer, de cualquier cáncer, pero pues también el de colon. Obviamente el fumar, el alcohol en exceso, que son factores de riesgo para muchos cánceres, ¿no? Oye, ¿y el cáncer de colon es algo que se puede curar? ¿Que se puede quitar? ¿O claro, siempre regresa? Sí, no, claro que sí. El cáncer es como, pues, un tabú, ¿no? Claro, uno escucha la palabra cáncer y se espanta, la verdad. Como todos los cánceres hay etapas, ¿no? La verdad es que incluso el cáncer de colon en etapa avanzada se puede curar, ¿no? Nuestra labor como gastroenterólogos es detectarlo de forma temprana con los estudios que te menciono, la colonoscopía. ¿Por qué? Porque ahí detectamos tumores tan pequeñitos que yo los puedo retirar en el mismo estudio. En la misma colonoscopía yo te puedo retirar alguna lesión pequeñita que puede ser premaligna. ¿Se requiere quimioterapias o simplemente se quita el tumor? Dependiendo de la etapa clínica, dependiendo de la etapa. Si tú ya estás en una etapa avanzada, se quita el tumor y te dan quimioterapia y te puedes curar. En una etapa temprana, te lo quito y ya. Solamente te doy tu vigilancia para que no regrese, porque claro, cualquier cáncer puede regresar, exactamente. Ok. Y ahora que hablábamos del cáncer de colon, ¿qué tipo de alimentos nos pueden ayudar a proteger y evitar que pase? Ok, en realidad lo único que está estudiado es la fibra, ¿no? El consumo de abundante fibra en los alimentos, consumir fibra sintética como tal. No sé si han visto que pues venden la fibra soluble. Este tipo de alimentos y este tipo de medicamentos ayudan a disminuir un poco el riesgo de cáncer de colon. ¿Y dónde podemos encontrar fibra? O sea, ¿qué tipo de alimentos que comúnmente comamos tienen fibra? Son altos en fibra. La cantidad de fibra que necesitamos en realidad difícilmente la podemos encontrar con una dieta normal, ¿no? Si hay alimentos ricos en fibra, la cáscara de la manzana, de la pera, la papaya, la ciruela, ¿no? Algunos alimentos, pero en realidad si únicamente nos basamos en la dieta, difícilmente vamos a encontrar la cantidad de fibra que deberíamos de consumir al día. Entonces, cuando no es adecuada tu cantidad de fibra que consumes, sí lo indicado es pues que te ayudes un poquito de los suplementos, ¿no? Que venden en cualquier farmacia. Exacto. Ok. Pues a comer mucha fibra antes de que sí, ayuda mucho. Nos pase algo. Sí, ayuda mucho. Y, por ejemplo, ¿con la colitis también sirve la fibra o hay algún otro tipo de alimento que podamos consumir igual para evitar? Como te comentaba hace rato, la colitis es como un trastorno bastante complejo. Hay algunos pacientes que sí se benefician mucho de fibra, ¿no? Aquellos que son un poquito estreñidos, es como el primer paso, ¿no? Aquellos que mucha ciruela, ¿no? Sí, aquellos que se están estreñiendo mucho y que por eso se inflaman, el primer paso es darles fibra. Si con eso mejoran, bueno, pues ya le hicimos, ¿no? Pero no en todo les funciona.
Incluso en algunos pacientes las fibras los inflama más. Entonces por eso hay como que personalizar, darle a cada paciente lo que a él le mejora. Por ejemplo, el magnesio podría servir. Muchas veces lo recomiendan justo para el estreñimiento y demás, ¿no? Los laxantes como tal, el magnesio, ¿no? Algunos, pues hay muchos laxantes en el mercado. Sí. No se deben utilizar por mucho tiempo, porque eso también causa como algo de rebote. Es decir, que se haga dependiente tu colon de usar laxantes. Sí. Es decir, que ya si no lo tomo, no hago. Eso es muy frecuente. Entonces el magnesio como otros laxantes podemos utilizarlo. Lo ideal es no más de 2 semanas. No más de 2 semanas. Si tú después de las 2 semanas te sigues estreñiendo, bueno, tenemos otras opciones y pues hay que buscar por qué te estás estreñiendo. Sí, hay una causa raíz, ¿no? Exacto. ¿Y los probióticos podrían funcionarnos para eso o no lo recomiendas? Sí, los probióticos es un tema bastante amplio. En el mercado ustedes pueden encontrar gran variedad de probióticos, claro. Ahora todos tienen probióticos. No decimos marcas, pero lactobacilos, en el yogur, en algunos productos lácteos, ¿no? Diferentes tipos. En realidad no están muy bien estudiados. Solo hay muy poquitos tipos de probióticos que en realidad sí están estudiados y funcionan. En donde más están estudiados son en aquellos pacientes que consumen antibióticos y les da diarrea, o que tuvieron una infección y les da diarrea. En esos pacientes puede ayudarles un poquito el consumo de probióticos, que es en donde más están estudiados. Pero para comúnmente... En general, si tú te tomas un yogur diario, no te digo que te haga mal, pero tampoco te puedo decir que te ayude mucho. Ok, ¿no? Perfecto. ¿Y la colitis empeora con el ciclo menstrual, hablando en el tema de las mujeres? Sí, muchas mujeres... Porque si te inflama. Exacto, exacto. Es un ambiente de inflamación el ciclo menstrual, ¿no? Entonces eso hace que empeoren tus síntomas de la colitis. Eso es muy frecuente, que cuando están en su periodo menstrual empeoran también los síntomas de la colitis. Así es. Perfecto. Y una pregunta que también nos hacían aquí es, ¿cómo sabemos si una cirugía de hiato fue hecha correctamente? O si se tiene que hacer otra, ¿no? Incluso. Ok, ese también es algo importante. Como tal, la técnica de la cirugía de hernia hiatal, porque para eso sirve la cirugía de hiato, lo que hacemos es el estómago, lo agarramos el estómago y hacemos una especie de cinturoncito arriba en el esófago. Imagínate que este es tu esófago y tu estómago lo envuelves atrás para que no regrese el ácido. La cirugía como tal la hacen muchos cirujanos, es una cirugía sencilla. El problema es que no se estudian bien a los pacientes. Aquellos pacientes que sufren de acidez y no mejoran con una cirugía de ese tipo es porque no era tu problema. Tenías que haberte investigado antes. ¿Por qué? Porque hace rato dijimos que hay trastornos que se asocian mucho a lo psicológico. Ajá. Entonces, incluso hay un trastorno que se llama pirosis funcional, en donde no es el ácido lo que te quema, sino es esto que tu cerebro piensa. Quemando. Tu cerebro jura que tienes acidez. Y yo ya te di tratamientos de todo, ya te hice la funduplicatura, que es esta cirugía de hiato. Pero no tienes... Y no mejoraste. Ajá. Y es porque no te investigaron bien antes. Okay. Ese es el problema de las cirugías de hiato, que si no te investigan antes, puedes no mejorar o incluso muchos pacientes empeoran sus síntomas. Exacto. Okay. Y por ejemplo, estas cirugías que son para bajar de peso, ¿no? Que se me ocurre ahorita las que te engrapan el estómago o que te cortan una parte. ¿Tiene alguna implicación después en tener, no sé, mayor colitis, mayor acidez o alguna implicación pues más grave gastrointestinal? Sí, las cirugías bariátricas tienen sus efectos, ¿no? No solo es bajar de peso. Obviamente lo que intentamos con las cirugías bariátricas es una, que le quepa menos a tu estómago, que son un tipo de cirugías, y la otra, que absorbas menos alimentos. Entonces con eso bajan mucho de peso, pero tenemos que suplementarlos. Después de una cirugía para bajar de peso necesitas una buena alimentación, suplementos de vitaminas, de hierro, comer... Todo un seguimiento. Un seguimiento muy, muy estricto, porque pasa mucho que te operan, ya bajaste y ahora te vas al otro lado. Ahora estás desnutridísimo porque no te suplementaste, sí, porque no comiste bien, ¿no? Entonces sí tienen que tener muchos cuidados. Muy interesante todo. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué es la microbiota intestinal? La microbiota es un conjunto de bacterias que todos tenemos en los intestinos, ¿no? Tenemos más de 100,000 tipos de bacterias en el intestino, algunas buenas, algunas malas. Este conjunto de bacterias se llama microbiota y cada persona es diferente. Es como nuestra huella digital. Cada persona tiene una microbiota diferente.
Y el equilibrio que tengamos entre bacterias buenas y malas nos va a permitir tener una buena salud digestiva. Cuando hay infecciones, que tú tomes antibiótico, porque es muy común que me duele la garganta, me tome antibiótico. ¿Eso afecta? Claro, eso desbalancea mucho tu microbiota. Entonces ya después empiezas con diarrea, después empiezas a inflamarte más, y es porque desbalanceaste tu microbiota. Ahí sirven un poquito los probióticos. Para balancear. Exacto, para volver a balancear este sistema. Así es. Y puede pasar que el tener una microbiota intestinal te tenga más problemas de colitis, de gastritis, o sea, como que la carga que tengas ahí. Sí. Uno de los factores que impactan en la colitis es la microbiota. Ya está muy bien estudiado que cuando no hay un balance adecuado de bacterias buenas y malas, aumenta el problema de la colitis. Te inflamas más, te da más diarrea, todo esto. Y sí tiene que ver mucho la microbiota. Hay tratamientos para tratar de volverla como que a corregir. Hay antibióticos que son específicos para nosotros como poder volver a regular esto. Los probióticos, ¿no? La alimentación. La alimentación es muy importante. Cuando te inflamas, ¿qué como? ¿No? Nadie sabe qué comer cuando está inflamado. Bueno. ¿Qué comemos? Hay alimentos, hay muchos alimentos que generan mucho gas. Son alimentos fermentables. Son alimentos que generan gas en el intestino, se llaman alimentos fermentables y debemos de tratar de evitarlos. Los lácteos, por ejemplo, que ya la mayoría no toleramos los lácteos, ¿no? Sí. Por eso deslactosado todo. Exacto, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay frutas que tienen mucha cantidad de azúcares que fermentan. La sandía, el mango, ¿no? Por ejemplo, la manzana, la pera. Entonces son alimentos que aunque tienen fibra, sí nos aumentan la inflamación. ¿Y los refrescos, cerveza, cosas así también? ¿O? También. Los edulcorantes, con lo que endulzan muchos productos light, también aumentan la cantidad de gas en el intestino. Entonces, cada paciente es diferente. Entonces, a ti te puede inflamar el brócoli y a mí no, ¿no? Entonces, cada paciente debemos de personalizar su dieta, quitando alimentos que lo van a inflamar, ¿no? Y para detectar un poco qué alimentos te inflaman y qué alimentos no, ¿cómo es esta evaluación que haces tú con tus pacientes? Tal cual les preguntas de, ¿te inflama? Muchos ya detectan que lo inflama, ¿no? De inicio. Pero hay una lista de alimentos que están bien estudiados, que son alimentos fermentables, como tal. Entonces, nosotros en la consulta nos basamos en estos alimentos, pero le explicas al paciente que cada paciente es distinto. Cada paciente debe de ir viendo en la listita. A mí me inflama esto, a mí no me inflama. Pero sí contamos con una lista ya establecida de los alimentos que causan más inflamación. Perfecto. Y en otros temas nos comentabas que estás estudiando una especialidad de endoscopía. Entonces queremos conocer un poquito más de este tema, que abarca cómo se hacen todos estos procedimientos que pues son muy importantes. Y nos los has contado en toda esta entrevista, entonces queremos conocer un poquito más. Un gastroenterólogo debe de ser capaz de realizar estudios endoscópicos básicos, ¿no? Diagnósticos, cualquier gastroenterólogo. Es decir, únicamente entrar, revisar, tomar muestras y ya. Eso es un estudio diagnóstico. ¿Siempre entra por la boca? Esa es endoscopía. La colonoscopía entramos por el recto. Igual, un gastroenterólogo puede hacer lo básico. Entrar, revisamos, tomamos muestras. Endoscopía avanzada, que son ahorita lo que estamos haciendo, ya nos ayuda a realizar procedimientos como más avanzados, ¿no? Como por ejemplo, si tienes mucha acidez, a veces el esófago se cierra. Entonces yo entro con el endoscopio, te lo vuelvo a abrir, ¿no? A veces hay lesiones que tenemos que quitar como más grandecitas. Lesiones de más de 1 centímetro en el colon o en el estómago ya requiere de procedimientos más avanzados para retirarse. Entonces, procedimientos como un poco más avanzados. ¿Y con la misma endoscopía se retira? Exactamente, con la misma endoscopía. Y aparte, en el entrenamiento ya de endoscopía avanzada, tenemos algo que le llamamos colangiografía, que nos permite ya ver la vía biliar, que eso es otro procedimiento distinto, ¿no? Que eso es parte del entrenamiento de un endoscopista. ¿Y cuáles son los riesgos y beneficios de una endoscopía? Sobre todo como paciente, ¿no? Que a veces te da miedo que te estén metiendo cosas. Sí. No sabes qué es. Claro, en realidad los riesgos son bastante bajos. O sea, es un procedimiento bastante seguro. El riesgo
El principal pues es que lastimemos con el tubo, pero la verdad es que en manos adecuadas es bastante difícil que lastimemos. Pues que te puedas tener reacción a la anestesia, que esa es otra situación. Y básicamente eso es lo más común, riesgoso. Lo más riesgoso, ¿no? Porque para que alguien se perfore, para que pase algo más grave, la verdad es que es muy difícil. Tenemos los cuidados necesarios. ¿Y los beneficios? Y los beneficios son muchos, ¿no? Uno, el diagnóstico oportuno, ¿no? Como las hernias hiatales, la bacteria por Helicobacter pylori, úlceras. Cuando uno sangra del estómago, pues hay que ver por qué sangra, ¿no? Eso nos ayuda a elaborar diagnósticos más definitivos. También lo del cáncer de colon, ¿no? Y en el caso de la colonoscopía, nos ayuda principalmente a detectar causas de diarreas crónicas, por ejemplo. Una diarrea crónica, aquella que te dura más de un mes, se debe de investigar con colonoscopía en la mayoría de los casos, tomar muestras, lesiones que son premalignas, que todavía no te causan problemas, que todavía no causan anemia, que todavía no causan sangrados, están pequeñitas, yo las detecto de forma temprana con la colonoscopía. Okay. Entonces, tú haces las dos, ¿no? Endoscopías y colonoscopías. Así es. Ok, perfecto. ¿Y tiene algún consejo como para sus colegas que también están pues en este proceso, ¿no? De la medicina, que sabemos que es una carrera bastante larga, que les quieras dar? Pues a mis colegas gastroenterólogos como tal, no, creo que llevamos un buen entrenamiento la mayoría. Yo creo que como tal en general lo que debemos de ser los especialistas es saber mandar al que lo sabe hacer, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Yo no sé hacer todo, se lo debo de mandar al que me puede apoyar. Incluso en la misma gastroenterología tenemos más ramas, ¿no? Hay ramas que se dedican al puro hígado, hay ramas que se dedican a solo trastornos de la motilidad, ¿no? Trastornos de algunas enfermedades. Y si yo como gastroenterólogo ya es un paciente que se me está complicando, bueno, pues tengo que saber cuándo apoyarme de mis compañeros, ¿no? Y creo que eso es en todas las áreas. Sí, saber delegar y mandar con la persona indicada, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Y algo más que quisiera agregar sobre los cuidados que debemos de tener, sobre los posibles riesgos que podemos tener en caso de tener una mala alimentación o de seguir con estos problemas, ¿no? Que hablamos de la gastritis, de la acidez. Pues yo creo que como pacientes aprendan a detectar sus datos de alarma, ¿no? Estoy perdiendo peso, mi tratamiento no mejora, mi papá tuvo cáncer, ¿no? Ahí es en donde yo debo de saber cuándo acudir al médico para que me haga una valoración exhaustiva, ¿no? En cuanto a la dieta, pues ya mencionamos, ¿no? Como te mencioné hace ratito, hay dieta para evitar la acidez, hay dieta para evitar la inflamación, hay dieta para que no me estreñe, entonces cada paciente debemos de orientarnos a su trastorno. ¿De acuerdo? Perfecto. Y en redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte y dónde la gente también te puede buscar para tener una consulta contigo? Claro, mi red social es luis.revuelta1 y me encuentran así en Instagram. Y pues a mi número telefónico, que pues se los paso con Rocío. Va a aparecer igual hasta abajo. Mi número telefónico para que me puedan consultar en el momento en el que ustedes necesiten apoyo. Perfecto, súper. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad fue una plática bastante entretenida porque creo que los problemas estomacales los tenemos todos y hay que saber cuidarnos, sobre todo, y acudir con un especialista cuando se requiera. Y pues muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a ti, Rocío, y muchas gracias a Medisona por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en un espacio Medisona, donde nos inspiramos en temas de la salud. Síganos para conocer más foros y tener más conversaciones. Hasta la próxima.